Vamos a empezar el día de hoy con la sesión de receptores. Receptores y transducción celular, transducción de señales. Esto involucra la forma en la que se comunican las células. Es un tema súper relevante que se ve desde los primeros semestres de la Facultad de Medicina hasta los últimos. Siempre va a ser importante y como sientes que es algo sencillo, te lo tiendes a brincar o lo dejas pasar. Pero verás que muchas cosas se vuelven mucho más fáciles si lo ves a profundidad, si le dedicamos un momento para clavarnos en los detalles mínimos, ¿te parece? Vamos a verlo con el apoyo de este material. Hablaremos de los tipos de receptores que existen y hablaremos de sus mecanismos de traducción celular. Aquí dice receptores de membrana, porque primero te voy a hablar de los receptores que se encuentran en la membrana, que incluyen los de tipo metabótropo y los ionotrópicos. Los metabótropos, que usan segundos mensajeros o un mecanismo para llevar esto a cabo, tienen de tipo acoplado a proteína G estimulante, inhibidora y GQ. Ahorita regreso a ellos. No quiero que confundas esos, que son los acoplados a proteína G, con los acoplados a enzima o tirosincinasa. Ahorita te hago una pequeña lista para que anotes todo antes de ver uno por uno. Además, esos que mencioné ya tienen segundo mensajero. Ahora, los receptores ionotrópicos, como recordarás, son los que directamente abren y cierran canales de electrolitos, afectando directito la excitabilidad de la célula sin pasar por un segundo mensajero. Y en esta otra página son los receptores intracelulares, los que no se encuentran en membrana, como lo dice el nombre, y están destinados a recibir la señal de sustancias que no son hidrosolubles, que en cambio son liposolubles, por lo tanto pueden atravesar la membrana y comunicarse con un receptor en el citoplasma o directamente en el núcleo. ¿Hasta aquí tenemos el contexto? Vamos a hacer una pequeña lista aquí al final, un resumen antes del detalle, porque esto ya tenemos cierto panorama y nos es mucho mejor verlo de esa manera. A ver, vamos a ver el tema de receptores, ¿verdad? Los cuales sirven para comunicación celular o transducción de señales. Existen receptores de membrana y receptores intracelulares. Los de membrana se clasifican en tres formas. Los metabótropos, de hecho, bueno, vamos a ponerlo así, como los asociados a proteína G directamente, los asociados a enzima, y los que abren directamente canales de electrolitos. En cambio, los intracelulares son los que se encuentran ya sea en citoplasma o los que se encuentran en núcleo. Los que están asociados a enzimas, que son tal vez a los que menos has tenido presente, pero la verdad es que sí los has escuchado mucho, son esos de tipo tirosincinasa, que en un momento te cuento más de ello. Al rato vamos a volver aquí y poner ejemplos concretos de cada uno de ellos. Y los asociados a proteína G vamos a tener los del tipo GS, GI o G inhibidor y GQ. Listo, entonces esto es el panorama para los receptores. ¿Verdad que no es tanto, es bastante sencillo de abarcar? Son los principales conjuntos o tipos de grupos de receptores. Se encuentran en ejemplos muy concretos de moléculas señalizadoras que los utilizan. Y
Y ya con eso, o sea, vas a poder tú determinar cada uno de estos grupos. Quiero que empieces a entender que estos son todos de membrana y estos utilizan segundos mensajeros, los de ahí nada más. Por utilizar segundos mensajeros a estos de arriba, ¿cómo se les llama? ¿Me recuerdas cómo se les llama a estos de arriba? A los de aquí, aquí. Estos son los metabótropos. Muy bien. Mientras que los de abajo, los que abren directamente canales de electrolitos, incluyen a los, o sea, son los ionotrópicos o ionótropos. ¿Por qué? Porque usan segundo mensajero, estos de acá. Y los de abajo no, directamente abren o cierran el canal. Los intracelulares, ya sean citoplasmáticos o del núcleo, de los cuales más tarde te digo qué moléculas actúan en ellos, todos, como pueden cruzarse la membrana celular, pueden llegar directamente hasta el interior de la célula y actuar a nivel del ADN, estimulando factores de transcripción y regulando la síntesis proteica. Por eso son muy potentes. Como te imaginarás, ejemplo de esto son las hormonas esteroideas. Entonces estos son los asociados a factores de transcripción. O que modifican la expresión génica y síntesis de proteínas. Ahorita me voy a poner a detallar. ¿Hasta aquí un panorama claro? Va. Vamos uno por uno. Empecemos por los receptores de membrana. Dentro de los receptores de membrana, empecemos con los metabótropos. Y dentro de los metabótropos, empecemos con los asociados a proteína G. ¿Te parece? Los asociados a proteína G se llaman así porque tienen un receptor, precisamente. Tienen un receptor que se llama así, GPCR. Receptor acoplado a proteína G. Es en inglés. G protein couplet o acoplado. Receptor. Este receptor que tiene 7 dominios transmembrana que sirven como sitio de anclaje. Lo importante es que cuando llega la señal de este receptor va a liberar una de sus 3 piezas. El receptor de proteína G tiene 3 piezas. ¿Cuáles son? ¿Cuántas piezas tiene? Tiene la pieza alfa, tiene la pieza beta y tiene la pieza gamma. Tiene estas 3 piezas. Muy bien. ¿Cuál es la parte importante? ¿Cuál crees que es la porción funcional o metabólicamente activa? No nada más en este que estoy señalando ahorita, sino en todas las proteínas G. La parte funcional es la subunidad alfa, es la metabólicamente activa. De hecho, de ahí vienen los nombres que a veces te confunden. Proteína G, subunidad alfa de tipo estimulante. Por eso G estimulante es lo mismo que G subunidad alfa de tipo estimulante. ¿Ok? Sí, a muchos los confundía, ¿no? Ver este simbolito extraño por ahí atravesado en ocasiones. Ahora bien, la subunidad alfa es la que se desprende de la proteína G para, cuando llega la señal, hacer lo que sea que haga. Vamos a ver qué hace. Eso cambia, depende cada tipo de subunidad alfa. Cuando tiene subunidad alfa estimulante, S, subunidad G, alfa S, yo le pongo S de estimulante porque es estimulante o estimulante de específicamente esta enzima, la adenilato ciclasa. Es lo clásico. Entonces va y estimula la actividad de la adenilato ciclasa, con lo cual hace que la adenilato ciclasa realice lo que sea que haga. Escucha el nombre. Adenilato ciclasa. Toma la adenina y la convierte en un círculo, en un ciclo, la circula. Eso es tomar el ATP, utiliza la energía que le desprende al ATP y lo convierte en AMP cíclico. De esta manera, fíjate la secuencia de cosas que voy a ir escribiendo. La G estimulante es
La subunidad alfa es activa receptor. Luego activa subunidad alfa, que en este caso es la subunidad alfa S, que luego estimula a la adenilato ciclasa, que lo que hace es convertir el ATP en ¿qué? Aumenta los niveles de AMP, adenosín monofosfato cíclico, el cual es en cuestión el segundo mensajero del que siempre te hablan que hace el efecto de la proteína G alfa S, ¿verdad? Bueno, y al final de cuentas, ¿qué onda? ¿Ahí queda la cosa? No es todo, no acaba ahí. El mecanismo por el que actúa después es que fíjate el nombre, AMP cíclico va y estimula a la proteína sinasa A. La letra A que está aquí escrita de la proteína sinasa A es porque se estimula con una cosa que se llama con A. ¿Cuál cosa la estimula que se llama con A? El AMP cíclico, ya me entendiste. De ahí los nombres. Adenilato ciclasa produce AMP cíclico que activa la proteína sinasa A. Hay otras proteínas sinasas que has leído por ahí, proteína sinasa C, proteína sinasa, porque se activan con otras cosas, pero esta es la de esta vía. Así que hasta ahorita todo sigue siendo correcto decir receptores de membrana, de segundo mensajero, que estimula la adenilato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico, que aumenta la actividad de la proteína sinasa A. Y pregunta. ¿Qué significa la palabra sinasa? Desde Bioca viste que las sinasas son las moléculas que fosforilan, no te me confundas, fosforilan, pegan grupos fosfatos. Por eso también acostumbran cuando tienes unas señales moleculares acopladas a receptores de membrana de tipo G que te hablen de estimular acciones fosforilando o desfosforilando proteínas, porque se activó la proteína sinasa A. En este ejemplo, fosforila proteínas. En este caso, el mejor ejemplo de la fosforilación de proteínas es que fosforila canales de potasio. Los fosforila, ¿te das cuenta? ¿Ves esto de aquí? Y con eso, ¿qué le pasa al canal de potasio cuando se fosforila? Entre otras muchas funciones que puede hacer, pero este es un clásico. Inactiva, cierra el canal de potasio. O sea, flechita para abajo potasio. Bajar la permeabilidad al potasio hace que ¿qué? El potasio que se salía de la célula y la dejaba por lo tanto negativa, ahora se queda dentro de la célula volviéndola más positiva. De esta manera despolariza la célula, la excita, la activa. Esa es la función de la G estimulante. ¿Qué tal? Ya ves por qué el montón de formas de hablar de la actividad de neurotransmisores o sustancias o moléculas que funcionen activando una G estimulante, una GS, es decir, activa receptores de membrana, subunidad alfa S, activa la adenilato ciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico, activa la proteína sinasa A, por cierto, esto se llama, si lo quieres abreviar, PKA, proteína sinasa A. ¿Hola? ¿Te suena? Proteína quinasa o sinasa. Entonces, ya quedamos claros con esta idea, ¿verdad? Toda esa es la ruta de activación de la proteína G, subunidad alfa de tipo S, GS. No se te olvide, les gusta ponerle G alfa S por la subunidad activa que se desprende y va y activa toda la cascada de señales. Bueno. Cosas interesantes aquí. Por eso se resume como
provoca un aumento de la actividad del AMP cíclico o de la proteína sinasa A. Y lo interesante, gracias a que ya sabes cómo funcionan los canales de electrolitos, es que bajar la permeabilidad al potasio activa a la célula. ¿Ok? ¿Te parece si vemos un par de ejemplos? ¿Te acuerdas que teníamos por acá en el tema de neurotransmisores? Vamos a ver si coincide. Cosas excitadoras asociadas al aumento del AMP cíclico. Mira, tenemos esto lo bajo, esto. El receptor de glutamato tipo 1 es excitador porque baja la permeabilidad al potasio. Mira, sube el AMP cíclico. Me voy a ir a uno más específico. Oh, mira, ¿qué tal este? Los receptores beta 1, preguntísima de examen. Los receptores beta 1 de la adrenalina, más que la noradrenalina, fíjate, aumentan la actividad del corazón porque bajan la permeabilidad al potasio al abrir canales de potasio, perdón, al cerrar canales de potasio, porque tienen un receptor de tipo GS. ¿Qué tal? GS. Del mismo modo, podemos observar más abajo que, bueno, aquí no hay otros buenos ejemplos, pero te voy a poner otros montones de ejemplos. Ejemplos incluyen al receptor beta 1, también incluyen al receptor de la receptor tipo 2 de la vasopresina tipo 2, incluyen al receptor de histamina tipo 2, incluyen a el receptor tipo 2 de la angiotensina, pero los tipo 2 generalmente, nada más el beta 1 es el importante aquí. ¿Vamos claro? Porque estos aumentan la actividad metabólica, aumentan señales de aumento de la actividad celular en general, ya vimos por qué. Es más, incluso hay moléculas señalizadoras que les gusta venir y activar toda clase de respuestas mediante este mecanismo, pero no me voy a centrar en ellos hasta llegar a endocrinología. Aquí tienes unos ejemplos, pero evidentemente todos son metabótropos. Ojo que el beta 1 es el único que lleva un número 1 de los que están aquí. Siguiente. ¿Cómo crees que funciona la proteína G-alfa-I? G-alfa-I. Es lo mismo que decir G-I. I de inhibidor. Pues todo igualito. Nada más que ahora llega la molécula señalizadora. Y la subunidad alfa, en cuestión de la que te había yo platicado, ¿qué le hace a la adenilato ciclasa? ¿Qué le hace? Vamos a poner esto en rojo. Inhibidor. Llega la señal y luego la subunidad la subunidad alfa I inhibe a la adenilato ciclasa, lo que baja el AMP cíclico. ¿Quién se inactiva? La proteína sinasa A. Por lo tanto, no fosforila al canal de potasio. Y el fosfato que tenía pegado ya no lo va a poner. Por lo tanto, desfosforilado no se inactiva, se activa el canal de potasio. Flechita para arriba potasio, el potasio se sale y la célula se inhibe. Aumenta la permeabilidad al potasio, lo hiperpolariza, claro que sí. Aumenta más la permeabilidad al potasio, que lo va dejando negativo. Te lo pongo en este contexto. Si hubiéramos hablado de la GI, esto era la G estimulante, ¿recuerdas? Ahora piensa en la GI. Inhibe a las... perdón. Me brinqué un espacio. Libera su subunidad alfa I, y esta es la que inhibe
a la adenilatociclasa. Por lo tanto, baja el AMP cíclico, por lo tanto, inhibe a la proteína sinasa A, por lo tanto, desfosforila al canal de potasio. Por lo tanto, flechita para arriba potasio porque se activa. Y flechita para arriba potasio, la célula se vuelve menos activa. Se sale el potasio. ¿Ves cómo necesitabas conocer aquí lo que hacía en la apertura y cerrada de canales, el potencial de membrana, y luego ya entendías por qué funcionaban estos receptores de esta manera? Le voy a poner aquí una conclusión. Excita, inhibe. Fácil, fácil, ¿no? Ahora ya todo tiene sentido. Ah, es más, se me andaba olvidando un super ejemplo por aquí. ¿Sabes quién tiene también receptores GS? Bueno, como moléculas por el receptor beta 1, la adrenalina y el glucagón. De la GS. ¿Bien hasta ahí? Vamos a ver ejemplos ahora de la GI. La GI, ¿qué ejemplos tiene y por qué lo caracteriza la disminución del AMP cíclico y de todo lo que ya hablamos? Inhibir la adenilatociclasa, la proteína sinasa A, desfosforilar proteínas. ¿Quién es el ejemplo? ¿Qué ejemplos se les ocurren que son GI? Específicamente los receptores. ¿Qué receptor, cuando lo activabas, apagaba al sistema simpático? El alfa 2, muy bien. ¿Qué receptor es inhibitorio? Inhibitorio. Principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, el GABA. Pero acuérdate que el GABA tenía dos receptores. Uno ionotrópico, ese no, solo si abre directamente los canales de potasio, digo de cloro. Pero el metabótropo, mira cómo usa. Ay, no lo tiene señalizado. Pero bueno, aquí flechita para arriba potasio porque además también disminuye el AMP cíclico. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, tenemos... mira tenemos... Listo, esos. ¿Sabes quién más? Hay una hormona que ya has escuchado por ahí alguna vez. Somatostatina. La que detenía la liberación tanto de glucagón como de insulina. Ajá. Sí, esa. O que a nivel del eje hipotálamo hipófisis glándula detenía la producción de toda hormona de la hipófisis. Sí, también. Sobre todo de la hormona del crecimiento. Pero bueno, ya lo veremos en endocrinología. Estatina, estate. ¿Qué crees que tiene el receptor? Un tipo inhibidor. ¿Va tomando forma? ¿Sí? Ok. Ahora, déjame ver. Aquí tengo... el siguiente tipo de receptor. El receptor acoplado a proteína GQ. GQ. Vamos a ver, voy a usar un color moradito.
la subunidad GQ, G alfa Q, es como decir GQ. No te confundas por esta letrita alfa, recuerda, hablamos de la subunidad metabólicamente activa, ¿verdad? Mi recordatorio es con Q de queso, y el queso es un producto lácteo que tiene calcio. O si te gusta deteriorar el lenguaje, con Q de calcio. Sí. Entonces, estimula la actividad de la fosfolipasa C, dice aquí, y aumenta el diacilglicerol, el IP3, que se llama inositol trifosfato, y el calcio intracelular, en consecuencia. Déjame te muestro todo el proceso por el cual esto ocurre, que también está bien interesante. Aquí está, aquí está. Ahora vamos a llegar con una señal estimuladora del receptor acoplado a proteína G. G Protein Coupled Receptor. ¿Ok? Mira. Sí. Cuando se activa, se libera ¿qué subunidad? Dijimos ya bien claro, la subunidad alfa. La subunidad alfa. Pero la subunidad alfa Q, la cual estimula ahora a una enzima distinta. Ya no es a la adenilato ciclasa, sino a la fosfolipasa C. A la fosfolipasa C. Aquí está. Fosfolipasa C. Mira cómo está abreviado. Fosfolipasa C. Qué fácil, ¿no? Y esa lo que hace es cortar un fosfolípidos. ASA. Corta un fosfolípidos de la membrana. ¿Te acuerdas que es de la membrana de lo que está hecho de fosfolípidos? Bueno, toma uno en especial que se llama fosfatidilinositol y lo corta. Esas son unas tijeras, según yo. Y al cortarlo produce dos cosas que se desprenden como el precursor fosfatidilinositol. Se parte en inositol trifosfato y diacilglicerol. Esas dos son las moléculas liberadas. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora, el inositol trifosfato se va y actúa en la membrana para abrir canales de calcio, mientras que el diacilglicerol se mete más a nivel intracelular y también va a liberar calcio. Déjame te llevo a otro esquema que tengo por acá. Aquí está. Como ves, el ligando se unió al receptor y activó a la fosfolipasa C. Partió el inositol trifosfato en diacilglicerol. Perdón, partió el fosfatidilinositol en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato directito activó canales de ¿qué? De calcio. ¿Te acuerdas? Eso te lo dije ya 2-3 veces. Quiero que lo guardes en tu mente claro y está señalado en tu esquema y tus notas. ¿Quién activa directamente la apertura de canales de calcio? El inositol trifosfato, el IP3. Mientras que el diacilglicerol agarra una ruta alternativa y se va y estimula a la proteína quinasa C. Proteína quinasa C. ¿Ves que también es bien fácil de recordar? Porque letra C, en ambos casos se activa una proteína quinasa para fosforilar proteínas. Por eso te decía que los segundos mensajeros también actúan. O sea, otra forma de decirlo es con la fosforilación, desfosforilación de proteínas. De hecho, este es el tipo de cosas que estudiabas en bioquímica con las enzimas que se activan y desactivan cuando las fosforilas o desfosforilas. Con esto tienes relación. Es letra C de calcio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también va a ir a fosforilar, como es una buena cinasa, a fosforilar varios blancos moleculares para que luego también eventualmente active moléculas que dependen del calcio. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Perfectamente bien. Bueno, ya tenemos entonces la liberación de calcio del retículo endoplásmico. Esto fue gracias directamente al inositol trifosfato, mientras que la activación de la proteína quinasa C se la aventó el diacilglicerol. Que esto no te quede duda ya.
Volvemos a las notas. Déjame llevo a activar la proteína quinasa C. C por calcio. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces ya hemos entendido por qué los receptores de proteína asociada a GQ hacen una liberación y aumento del calcio intracelular. Lo voy a escribir de otra manera. Voy a ponerlo así. GQ es estimulada. La subunidad alfa va a estimular a la fosfolipasa C, lo que va a liberar IP3 y diacilglicerol. Por lo tanto, se aumentan ambas cosas. El IP3 va a aumentar directamente los niveles de calcio, mientras que el diacilglicerol va a estimular a la proteína quinasa C. Esta también va, por lo tanto, a fosforilar proteínas. Pero lo más importante de esto es que el calcio luego se puede utilizar para efectos, muchos dentro de los cuales incluyen que el músculo se contraiga. ¿Qué tipo de músculo es el que utiliza este tipo de señalización? ¿Qué tipo de músculo usa esta señalización? El músculo liso, exacto. Entonces recuerda que todo músculo necesita calcio para contraerse. Por eso, el músculo liso en particular es muy común que cuando se debe de contraer en alguna víscera o en algún tejido requiera de un receptor de tipo GQ. Ejemplos, ahora de receptor GQ, tenemos todo lo que de alguna manera contrae músculo liso. ¿Receptores de qué tipo? Váyanme diciendo ejemplos. Alfa 1, porque el que constriñe el músculo liso por el simpático. El que constriñe el músculo liso por el parasimpático, ¿quién era? M3. También teníamos por ahí el M1, ¿verdad? Miren, vamos a ver. ¿Dónde está el capítulo de receptores? Aquí. Si nos vamos a la acetilcolina, el M1, el M3 y el M5... Mira, IP3 y diacilglicerol porque necesitan contraer el músculo liso. ¿Recuerdas que lo desglosamos? Contracción de, por ejemplo, el esfínter de la pupila y de la vía aérea. En cambio, mira quién tenemos por aquí. Quiero hacer el contraste. Bajar el AMP cíclico por el receptor M2. ¿Dónde estaba el receptor M2? En el corazón. ¿Y qué le hacía al corazón el sistema parasimpático? Lo apagaba, lo inhibe, le baja la frecuencia cardíaca. Por eso tiene un receptor de qué tipo, contéstamelo correctamente. Un receptor de tipo GI. Perfecto, ¿qué tal? ¿Toma forma? Muy interesante, ¿no? Entonces, bien, de hecho déjame agrego por aquí la GI, le voy a poner el M2. Por aquí voy a agregar el M2. Y listo. Esos ejemplos que te estoy poniendo son de examen. ¿Qué otros ejemplos tienen G alfa Q? Porque contraen el músculo liso. También el receptor de vasopresina tipo 1, porque hace que se contraiga el músculo liso. También el receptor de angiotensina tipo 2, pero el receptor de angiotensina tipo 2, pero el receptor tipo 1. No te me confundas con el receptor tipo 2 que tiene G estimulante. Si te fijas, en norma general, casi todos los ejemplos de lo que constriñe el músculo liso tienen el número 1. 1. 1. Incluso la histamina tipo 1. ¿O qué otro receptor tenemos por acá? Vamos a ver. Mira. Si tiene esto, tiene esto. Pero bueno. En ese no me quiero centrar. No es distintivo. Vamos quedando claros con los ejemplos. Y les gusta mucho preguntarte,
Hay un medicamento de experimentación que sirve para estimular a la GS y te preguntan uno de estos efectos. Estimular a la GI, ¿qué esperas? Uno de estos efectos. Estimular a la GQ, ¿qué esperas? Y te preguntan uno de estos ejemplos. Listo, ya tienes la noción de cómo contestar estas preguntas. Y hasta aquí podríamos decir que damos por terminado los receptores acoplados a proteínas G. Ahora, para continuar y terminar un poco de esta grabación, vamos a rematar con los asociados a enzimas, que son los de tipo tirosincinasa, los ionotrópicos y los intracelulares, que ya eso es mucho más sencillo. Ya si entendiste lo pasado, esto va a fluir como si nada. Mira, los receptores ligados a enzimas. Quiero que primero no te confundas. Yo sé que mencionamos ciertas proteincinasas, unas enzimas por allá atrás en los acoplados a proteína G, pero no era lo primerito que pasaba, ¿verdad? Era algo que ya pasaba mucho después. Estos que se clasifican como receptores asociados a enzimas o ligados a enzimas se refiere porque lo primerito que haces cuando activas este receptor es una acción enzimática de fosforilar. Ahora sí, esto es lo primerito que ocurre. De hecho, se les conoce como los receptores de tipo, vamos a ponerle un color verde. Receptores tipo tirosincinasa. ¿Quién es el ejemplo? El ejemplo de estos receptores son la insulina. A ver, quiero que te acuerdes rapidito. La insulina, ¿qué ejemplo tiene? Tirosincinasa. El glucagón, GS. Solo para que los tengas en comparativa. Recordarás que desde los libros de bioquímica andabas viendo este asunto y ahora sabes perfectamente cómo funciona y por qué fosforilaban y desfosforilaban proteínas. Pero bueno, a ver, ¿qué hace la tirosincinasa? Curiosamente, la tirosincinasa, aunque se llama tirosincinasa, al principio hace eso, la actividad de una cinasa. Fosforila residuos de tirosina. El receptor consiste en dos subunidades alfa y dos subunidades beta que, a fines prácticos, cuando les llega la actividad de la insulina, lo estimula y realiza un acto el receptor de autofosforilarse. Tirosincinasa. ¿Y qué se fosforila? Se pega unos fosfatos, estos que se ven ahí, estas manchitas cafés, se pega unos fosfatos en sus subunidades beta. X. Autofosforilación de las subunidades beta de el receptor de insulina. Además de la insulina, son otros factores de crecimiento. Te doy un ejemplo. IGF-1. Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. También tiene receptor tipo tirosincinasa. Lo veremos más en endocrinología. Bueno, aquí están otros tipos de receptores más raritos, pero bueno, quiero que te sientes en el tirosincinasa. Cuando se fosforila, va y activa a unas moléculas fosfatasas. En resumen, curiosamente, el que se llama cinasa, lo que va a ir a generar como efecto posterior es desfosforilar. Qué chistoso, ¿no? La cinasa, que se autofosforila, va y desfosforila. Mientras que ya vimos que todos los de tipo G fosforilaban. De hecho, esta es la razón por la cual la insulina y el glucagón hacen efectos opuestos entre sí. Porque uno va y fosforila enzimas y uno va y desfosforila enzimas de las rutas metabólicas. Déjame paso a esta presentación que tengo por acá para que veas un poquito de cómo jalan los factores de crecimiento. Mira, en resumen, llega la señal, se autofosforilan y luego eso hace que se active un montón de cascadas de MAP quinasas, así se llaman, que se siguen fosforilando hasta que al final hacen un efecto de desfosforilar otras enzimas importantes. No te centres en eso. Ajá. Sí, la subunidad I también desfosforilaba el canal de potasio. Muy bien. ¿Ya quedó claro quién es el ejemplo de los ligados a enzimas? La insulina con la tirosincinasa. Ok, fosforilación de sus propios residuos. Los receptores ionotrópicos.
súper fáciles, más fácil los ejemplos no pueden estar. Ya los hemos explorado. Incluyen los receptores nicotínicos en el músculo esquelético, porque los metabótropos son muscarínicos. Recuerda que dentro de los muscarínicos había diferentes formas. Pero, además de los nicotínicos, tenemos otros. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos el AMPA, el cainato y el NMDA, que directamente son ionotrópicos porque no usan segunda mensajero. El GABA-A también es ionotrópico, aumentando la permeabilidad al cloro. Por cierto, de los del glutamato que son ionotrópicos, ¿cuál es el único que aumenta la permeabilidad al calcio? El NMDA, pregunta clásica de examen. Tenemos el de glicina, tenemos los nicotínicos, tenemos... Listo, con eso se hace. Entonces te los voy a poner aquí como ejemplos. Nicotínico de acetilcolina, además de GABA. Tenemos... ¿Cuál dijimos? NMDA, AMPA, cainato, etcétera. Ya cada uno lo que hace lo vimos en el apartado de neurotransmisores. Preguntable. Glicina, ajá, exacto. Y por eso son ionotrópicos, porque actúan abriendo y cerrando directamente los canales, no requieren segundo mensajero. Y por último, para concluir, hablemos de los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares se activan con moléculas liposolubles que suelen entrar a la célula cruzando la membrana. Tenemos pocos ejemplos, te los puedo escribir prácticamente todos. Ejemplos: hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Y ya. Bueno, y otra molécula liposoluble, vitamina D y vitamina A. Son moléculas liposolubles que actúan como hormonas esteroideas. Su origen o composición es lipídica, ¿verdad? Y por eso pueden entrar. Ahora, no es lo mismo, quiero que veas que los receptores que funcionan en compartimentos intracelulares siempre atraviesan la membrana por difusión simple, a través de la bicapa de fosfolípidos. Se une a sus receptores y activan factores de transcripción. ¿Qué significa esto? Activar factores de transcripción quiere decir que estimula moléculas que se pegan al ADN para que luego estimule o inhiba específicamente la síntesis de ciertas proteínas. Por eso otras formas, aparte de decir activa factores de transcripción, es que genera directamente no la activación e inactivación, no la fosforilación, desfosforilación, no, la síntesis de proteínas. O la expresión génica. Son otras formas de decirlo. ¿Tiene sentido? Muy bien. Para que termine de quedar claro, los intracelulares que se separan en los receptores de citoplasma y los receptores de núcleo, te los puedo clasificar bien sencillo también. Los que van al citoplasma son las hormonas básicamente las hormonas esteroideas, todas. Mientras que las que van al núcleo, por ponerlo simple en este momento, son las hormonas tiroideas y la vitamina D. O sea que su receptor directamente esté en el núcleo. Como quiera, las hormonas esteroideas que tienen su receptor en citoplasma luego viajan al núcleo, así que no hace gran diferencia en su efecto final. ¿No se te hace raro que las hormonas tiroideas tengan su receptor intracelular si están hechas de tirosina? Bueno, lo que pasa es que tienen palancas, tienen paros, tienen unos transportadores especiales en la membrana celular y en la membrana nuclear, que les permite curiosamente atravesarlos, aunque no son suficientemente liposolubles para hacerlo por difusión simple. Pero bueno, ese es un detalle extra que te cuento luego en endocrinología. Sí. Tienen ahí sus contactos.
Bueno, y listo. Así funcionan los receptores intracelulares, todas las hormonas esteroideas que incluyen a todas las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona, esteroides anabólicos, que es como con lo que la gente se pone musculosa, que vamos a ponerle así, andrógenos, estrógenos, y hay muchos otros, por ejemplo, los glucocorticoides, como los pacientes que toman estos que les dicen mucho dexametasona, prednisona, para quitarse los dolores o los malestares. Bueno, es una hormona esteroidea. Son peligrosos los antiinflamatorios esteroideos, que hacen todo lo contrario. En vez de ponerte musculoso, te quitan toda tu masa muscular. También lo vemos en endocrinología. Sí, endocrinología es de lo mejor. Y así muchos otros hormonas esteroideas. Por ejemplo, los mineralocorticoides, que es el de la aldosterona y demás. Pero bueno, no me quiero centrar en esto. Dejaré más detalles para futuro contenido de endocrinología. Esto es un apartado de receptores y comunicación celular. Ahora sabes cómo se lleva a cabo la señalización con cada tipo de molécula en cada tipo de receptor. Y muchos ejemplos.